en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar en la hora de la verdad. La noticia con solidez. Señor exfiscal general de El Salvador, don Luis Martínez, muy buenos días. Buenos días, doctor. Es un gran honor poder saludarlo y poder compartir reflexiones prácticas con usted y con su radioaudiencia. Con mucha preocupación, señor exfiscal, hemos seguido las noticias procedentes de El Salvador que nos cuentan que hay una situación de inseguridad tan preocupante como lo fue en los momentos más duros de la guerra del Farabundo Martí contra las instituciones, que la violencia está desatada, que las maras están haciendo de lo suyo, que las fuerzas del narcotráfico están afectando duramente las instituciones salvadoreñas. Pero usted, que es actor y testigo privilegiado de estos acontecimientos, ¿qué nos cuenta? ¿Cuál es la verdad sobre lo que ocurre en El Salvador en el llamado posconflicto? Pues lamentamos hoy que los salvadoreños padezcamos de una crisis social generada principalmente por la inseguridad, que se manifiesta con una violencia provocada por las pandillas terroristas con mucha hazaña y que está desequilibrando el orden social, político y económico, y lo está sustituyendo todo por el caos, por el miedo, la intranquilidad, la incertidumbre, y vemos continuamente las situaciones de improvisaciones que no permiten llegar a un mejor futuro en el país. En El Salvador vivimos una guerra fratricida provocada por el FMLN durante 12 años. Este fue un grupo insurgente que pretendía cambiar el sistema de gobierno por medio de las armas e implementar un sistema marxista-leninista a través de esta revolución armada. Como el proceso de guerra no les funcionó, tuvieron que buscar un acuerdo forzado, probablemente no por convicción, sino que arrastrado por las circunstancias que se dieron en el entorno en esa época, allá por el año de 1992. El objetivo en ese momento de los acuerdos de paz fue el cambio de la revolución armada a una revolución política. Facilitó el camino para que el FMLN pudiera convertirse en partido político, incluso hasta por decreto legislativo. Y 17 años después de esos acuerdos, el FMLN en el año 2009, a través de las elecciones, llega al poder por la vía democrática y desde el poder impulsa nuevamente su modelo marxista-leninista, ya modificado bajo la cobertura del socialismo del siglo XXI, impulsado por el chavismo. Eso es en grandes rasgos lo que se va dando en este posconflicto. Eso, digamos, de la parte de un enfoque político que se dio. Luego, 20 años después, en la post-paz, que es lo que les preocupa a usted, doctor, y a nuestros hermanos colombianos, y tienen toda la razón de preocuparse, es que se trastocaron todas las instituciones de seguridad ciudadana. Errores que se cometieron, que podemos resumirlos así: se desarticularon las fuerzas de seguridad, entre ellas la Guardia Nacional, que era que garantizaba la seguridad en el campo, la Policía Nacional, que era el auxiliar de la justicia y brindaba la seguridad en el radio urbano, la Policía de Hacienda, que combatía el contrabando y perseguía los delitos contra la hacienda pública. Se desmantela todo un sistema de inteligencia que se había fabricado en más de 50 años. Se reduce la Fuerza Armada. En los años 70, la Fuerza Armada salvadoreña
estaba conformada por 20.000 hombres. En el periodo de la guerra llegó a la suma de 60.000 aproximadamente, y hoy tenemos un ejército que estará más o menos como 8.000 efectivos, completamente sin recursos. Todo esto, lo que viene a generar, lleva a un vacío de autoridad, y ese vacío de autoridad deriva en el crecimiento del poder de los criminales terroristas que controlan el territorio, llevan temor y terror a la población y afectan y destruyen la institucionalidad. Ese vacío de autoridad también hace que se multiplique el crimen organizado, las pandillas terroristas, y se genera un nuevo esquema de guerra social que lleva a niveles de calificar a El Salvador, tristemente, como uno de los países más violentos en el mundo. Ese esquema lo vemos que es el resultado también de muchos detalles o errores que se cometen post acuerdos de paz. Qué horror. Don Luis, en alguna medida, el narcotráfico juega alguna partida en El Salvador, porque otros países centroamericanos, Honduras, por ejemplo, está llena de pandillas narcotraficantes, pero no sabemos si a El Salvador ha llegado también esta plaga. Nosotros, Centroamérica, somos un corredor del narcotráfico. La gravedad de Colombia, yo la veo así, que aquí habían insurgentes, ahí habían delincuentes comunes en la época de la guerra. Y en cambio Colombia tiene insurgentes, tiene narcoterrorismo, tiene crimen organizado. Entonces el escenario es mucho más complicado para Colombia que lo que nos tocó vivir en El Salvador, en los momentos actuales que están ustedes en esta transición, ¿verdad? O esta incertidumbre nacional que tienen. Los llamados insurgentes en Colombia son narcoterroristas. El narcotráfico está metido en todos los resquicios de la vida criminal de este país, en todos, sin excepción ninguna. Y estamos multiplicando la capacidad productora y exportadora de cocaína a unos niveles que le han hecho decir a los Estados Unidos que están francamente preocupados por lo que ocurre en Colombia. Señor exfiscal, en términos de cifras, ¿cómo está la criminalidad en El Salvador? Hay una medida dramática que es las muertes, los homicidios voluntarios causados por cada 100.000 habitantes. ¿El Salvador se está pareciendo en esa materia a Honduras? ¿Está como Colombia? ¿Está por encima de Colombia? ¿Cuáles son esos niveles dramáticos de inseguridad que usted nos menciona, pero ya convertidos en este tipo de cifras? ¿Usted las tiene? Sí. Durante la guerra, durante los 12 años del conflicto armado, que duró, como confirmo, 12 años, provocó 80.000 muertos. Esto podemos traducirlo en los 12 años, que fueron 18 muertos diarios. Hoy, en el periodo de paz, digamos después de los acuerdos de paz, porque realmente nunca hemos estado en paz en El Salvador, hemos tenido días de 20 a 25 homicidios diarios. Ha sido un drama de barbarie sostenido. Vemos cómo asesinan familias en los buses. Recientemente sacrificaron brutalmente a 11 trabajadores que estaban desarrollando labores de limpieza en el campo. Aquí masacran personas o familias de 6 a 9 personas. Desafían a la autoridad, a la policía. Hay más de 300 enfrentamientos armados de las pandillas contra la autoridad en lo que va de este año, para que tengas tú más o menos un enfoque de los niveles de violencia.
Las Maras es un grupo terrorista, así lo califiqué desde marzo del año 2014, y desde el año 2014 implementé una nueva política antiterrorista, porque eso efectivamente son. Y están conformados por 60,000 hombres aproximadamente, o jóvenes sin futuro, sin esperanza, que solamente pueden encontrar cárcel o cementerio en su vida. Esto permite que hayan alrededor de 500,000 personas que vivan o se lucren o se beneficien de la extorsión, del secuestro, de todo ese terror que impulsan los pandilleros terroristas. Estos están organizados en 2,000 clicas. El Salvador tiene 262 municipios, de los cuales 210 municipios ejercen estos presencia territorial, y en más de alguno de ellos el control completo del territorio, ante el vacío de la autoridad que, como le vengo diciendo, se genera a partir de los mismos acuerdos de paz. ¿Y por qué se genera ese gran vacío de autoridad? Porque parte de los errores que se cometieron al desarticular todas las fuerzas de seguridad, se crea una nueva policía conformada por, y esto fue lo más absurdo, por los mismos exguerrilleros o insurgentes y civiles. Esto lleva a un alto componente político a una institución importante de seguridad, con una conducción de mando sin experiencia, sin capacidad, todo improvisado, sin recursos, y que ha perdurado por muchos años esa diferencia que ha existido en el mando de la policía, y ha costado mucho. Pero volviendo al fenómeno de las pandillas, lo interesante es que el 50% de la violencia que estos ejercen la desarrollan en el departamento de San Salvador, y se han vuelto un grupo de presión política, ejerciendo influencia incluso en las elecciones de presidentes, diputados y alcaldes, y están indudablemente incursionando en la actividad política en el país, lo cual es grave, porque lo que buscan hoy estas pandillas terroristas es la búsqueda del poder. Don Luis, yo conocí bastante su país porque fui muchos años secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos, y lo conocí a través del sistema bancario y lo estudié a fondo. En aquel entonces, le estoy hablando del mediados de los años 80, en aquel entonces El Salvador era sin duda ninguna el país industrializado de Centroamérica, era el gran productor de café de Centroamérica, era el país que tenía la economía más pujante y más sólida de todo Centroamérica. Quiero preguntarle, porque este es un mensaje importante para los empresarios, si se ha podido mantener esa dinámica empresarial en El Salvador en medio de estas angustias, de estos crímenes, de este desorden, de esta inseguridad absoluta. ¿Cuál ha sido el efecto de lo que usted nos está describiendo sobre la que era tan sólida y tan prometedora economía salvadoreña de los años 80? Todo eso, le agradezco esas palabras, porque de verdad deben enorgullecernos a los salvadoreños, porque realmente eso fuimos. En los años 80, a pesar de que estábamos en medio de una guerra, que me imagino que fue la época que usted tuvo la oportunidad de visitarnos, efectivamente si éramos un país pujante, con una economía en crecimiento, teníamos el mote o la categoría de ser los salvadoreños, los trabajadores, emprendedores, y teníamos todas las condiciones para sostener un crecimiento y un desarrollo y un mejor futuro. Lamentablemente, en los últimos 10 años prácticamente, el país ha venido
en retroceso, prácticamente en una caída libre. Existe actualmente un quebrajamiento del tejido social gravísimo, la intolerancia social es extrema. Aquí los antivalores son los que han estado fomentándose, y prácticamente todo lo bueno, lo mejor de los sentimientos que hemos tenido siempre los salvadoreños, nuestra alegría, amistad, hospitalidad, se ha ido poco a poco perdiendo, incluso todo lo bueno que puede tener una sociedad. Eso es lo que tenemos que promover ahora y cambiar en nuestro país, cambiarle el corazón, la mente, los sentimientos a las personas, porque la violencia es prácticamente el día a día, y esto no permite que haya progreso, porque sin seguridad, y esto tenemos que tenerlo muy claro, y ustedes también, que sin seguridad no hay familia, no hay escuela, no hay salud, no hay trabajo, no hay inversión, y no puede haber progreso. Y eso es lo que está pasando en El Salvador. Qué horror y qué dolor. Yo recuerdo la última vez que fui invitado a El Salvador siendo secretario de la Federación, estallaron unos conflictos en las calles de San Salvador que impidieron mi llegada al país. Estaba invitado por el entonces presidente del Banco Cuscatlán a que dictara unas conferencias precisamente sobre la importancia de mantener una banca libre, una banca independiente, una banca formada por el capital privado para impulsar todas las actividades productivas del Salvador. Y en el aeropuerto me dijeron que no había vuelo a San Salvador porque había terribles desórdenes en la ciudad. Estoy hablando del año 85, 86. La memoria me puede fallar, no por mucho. En todo caso, El Salvador era la gran nación industrial, la gran nación cafetera, la gran nación con desarrollo económico en Centroamérica, y cayó en los vórtices de esta guerra atroz y salió de la guerra para una situación peor. Usted nos dio una cifra que queremos que nos confirme porque nos tiene sencillamente horrorizados, señor exfiscal, que hay 8.000 hombres de tropa, pero 60.000 miembros de las maras o de los grupos o de las pandillas. En esas circunstancias, ¿qué puede hacer la institución para defenderse y qué pueden hacer los salvadoreños de bien para sentirse seguros? Si es que le entendimos bien esas cifras. Esa es la cifra, se la confirmo exactamente, y eso demuestra los errores que se cometen por dejarse llevar por la emoción, por el afán de lograr acuerdos como los que están buscando, y se olvidan principalmente de los actores y los verdaderos protagonistas. Hoy actualmente, si se puede dar cuenta, están queriendo llamar a reservistas para que puedan combatir este ciclo de violencia. Y lo que pasa es de que se equivocan las prioridades en los postconflictos. En nuestro caso, se buscó reconstruir el país después de todo el daño a la infraestructura que causaron los insurgentes, los revolucionarios. Habían grandes necesidades de recursos económicos para echar a andar el país. Y indudablemente estoy claro que negociar con terroristas debilita al Estado, daña a la sociedad, y eso lo que hace es que los que están fuera de la ley posteriormente tengan posibilidades de gobernar, y a las personas como los miembros de las Fuerzas Armadas, de los miembros de seguridad, después de que tienen un gran profesionalismo, valientemente defienden a los ciudadanos honrados y trabajadores de nuestros países, son olvidados y son reducidos a la más baja capacidad, y eso también provoca un grave daño porque como vuelvo a insistir, se vuelve a crear ese vacío de autoridad y de poder en todos los territorios.
Usted puede imaginarse, El Salvador tenemos 21.000 kilómetros cuadrados, que es todavía más pequeño que la base de el área de extensión que tiene la FARC allá en Colombia. Colombia tiene 1.140.000 kilómetros cuadrados. El Salvador no tiene selvas como la tiene Colombia. Los escenarios son completamente diferentes y al desocupar la autoridad de todos los territorios, al desmovilizarlos, lo que va a hacer que los narcoterroristas ocupen, se expandan, se fortalezcan e indudablemente van a amenazar nuevamente a la sociedad. Ese va a ser un fenómeno que a mediano plazo lo van a estar experimentando si ustedes vuelven a cometer los errores que se cometieron en El Salvador. Y los estamos cometiendo, parece que estuviéramos copiando la desgracia de El Salvador, inclusive. Lo que usted mencionó, los guerrilleros convertidos en policías, para allá vamos, les vamos a poner el nombre de gendarmes o de miembros de una institución que cuida a las personas amenazadas, los vamos a dejar con las armas en la mano, estamos disminuyendo el ejército, lo estamos contrayendo, lo estamos derrotando, y entonces vamos a tener exactamente el panorama que ustedes tienen, más inseguridad, más violencia y menos capacidad para enfrentarla. Don Luis, esta experiencia de ustedes es sencillamente fantástica para Colombia. Este reportaje es un reportaje histórico para este país y no podremos olvidar sus palabras si queremos conservar para siempre su amistad y la cercanía con usted, porque la verdad hay que decirla, cueste lo que cueste y pase lo que pase, porque como decía uno de nuestros patricios de la independencia, solo la verdad nos hará libres. Don Luis Martínez, exfiscal general de El Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y hasta muy pronto, señor. Claro, doctor Londoño, es para mí un verdadero honor. Quiero mucho a los colombianos, son mis hermanos y estoy visitando por razones profesionales frecuentemente su bella capital y espero próximamente poderlo saludar, estrechar su mano, doctor, y poder continuar una conversación con el único objetivo de que si en algo podemos ayudar a nuestros hermanos colombianos a que no cometan los mismos errores que se cometieron acá en El Salvador y que dañan completamente a las familias, a la sociedad misma, a toda la población, evitarlo. Si en alguna medida puedo ayudarles, créanme que lo hago con mucho amor y con mucho entusiasmo. Espero que en su próxima visita me dé la ocasión de atenderlo en Bogotá y de que continuemos esta conversación, don Luis, que no para aquí, sino que se tiene que extender porque los colombianos todavía tenemos una oportunidad, todavía. Don Luis Martínez, un abrazo muy estrecho. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Luis Martínez, exfiscal general de El Salvador. ¿No es la misma situación nuestra? ¿No es nuestra misma historia? ¿No es el mismo cuento de la paz? ¿No es el mismo cuento del armisticio y de que ha quedado atrás la violencia y que entonces ahora harán política y vendrán al Congreso? Se quedaron con la política, se quedaron con el Congreso y se quedaron con el país. Y entonces ahora tratando de llamar reservistas a ver cómo enfrentan a unos grupos que multiplican por 7 o por 8 los efectivos del ejército y una policía que está en manos de ellos. Exactamente lo mismo que Juan Manuel Santos nos está organizando aquí. Exactamente lo mismo es lo que está pasando en El Salvador. Resultado, una violencia desatada, una inseguridad total en los campos y ciudades, y eso en un país de 21.000 kilómetros cuadrados es el doble de lo que tenía el antiguo Caldas, es más o menos la extensión de Cundinamarca, me parece a mí, es la superficie de Cundinamarca, sin montañas, sin bosques, pero llena de bandidos, llena de mafias, lleno de pandillas del narcotráfico y apoderados de las instituciones, apoderados de todo, como resultado de los famosos acuerdos de Chapultepec. La paz de los salvadoreños, la paz que va a firmar aquí nuestro terrorista de Estado Santos con los bandidos de las FARC para entregarnos definitivamente en sus manos.
aprendamos colombianos. Este es el exfiscal general de El Salvador en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015. Es decir, se acaba de ir de la Fiscalía General de El Salvador. Y esto es lo que nos cuenta para que aprendamos cuando todavía es tiempo. Todavía podemos derrotar ese plebiscito y todavía le podemos decir a ese terrorista de Estado que debajo de la cama no nos van a encontrar él y sus amigotes de las FARC. Luis Martínez, exfiscal general de El Salvador, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. Escuchan La Hora de la Verdad.